A ver, hablemos del pie plano infantil. Es, de lejos, una de las consultas más frecuentes en la atención primaria y que más preocupa a los padres. Y aunque parece un tema sencillo, la verdad es que el enfoque lo es todo. Así que hoy vamos a desmenuzar este tema para que al terminar, el enfrentamiento clínico sea mucho más claro, preciso y sobre todo muy eficiente. Y aquí está el meollo del asunto. El verdadero desafío en APS no es tanto decidir qué tratamiento dar, sino algo mucho más fundamental: saber clasificarlo. ¿Estamos frente a una variante normal del desarrollo, algo que se va a pasar solo? ¿O estamos ante una patología que de verdad necesita nuestra atención y una derivación? Esa, justamente, es la gran pregunta que vamos a responder. Para hacerlo vamos a seguir una ruta bien lógica, como en la clínica. Primero vamos a entender el dilema y nuestro rol. Luego nos vamos a meter de lleno en la distinción clave, flexible versus rígido. Después pasamos a la práctica, a la evaluación clínica, identificaremos las famosas banderas rojas y al final cerramos con el manejo práctico que nos corresponde en APS. Muy bien, entremos en materia. Nuestro rol como médicos generales es fundamental. Somos la primera línea, el primer filtro. No se espera que seamos ortopedistas infantiles, para nada, pero sí que seamos expertos en diferenciar lo que es normal de aquello que necesita una segunda opinión. La definición del libro es súper simple, es la pérdida de esa curvita que tenemos en la parte de adentro del pie. Pero no nos podemos quedar solo con eso, porque esta descripción tan simple esconde una dualidad que es fundamental entender, y dominarla es lo que nos va a hacer realmente competentes en este tema. Y esto, de verdad, es lo más importante de toda esta revisión. Entender la diferencia entre un pie plano flexible y uno rígido es la habilidad que va a guiar absolutamente todas nuestras decisiones. Es el punto que lo cambia todo. A ver, analicemos esta tabla que lo resume todo. Por un lado, el pie plano flexible. Es fisiológico, una etapa normal que se resuelve sola en más del 95% de los casos. La clave es esta: el arco desaparece cuando el niño está de pie, con peso, pero reaparece cuando está sentado o de puntillas. Por el otro lado, el pie plano rígido es siempre patológico. El arco no está ni con carga ni sin carga. Y ojo, frecuentemente duele. Este es el que nos tiene que preocupar. Bueno, ¿y qué hay detrás de un pie plano rígido? No es simplemente un pie que es más plano. Detrás hay patologías bien concretas. En niños más grandes o adolescentes, lo primero que hay que pensar es en una coalición tarsal, que es una fusión anormal entre los huesos del pie. En un recién nacido, hay que tener ojo con el astrágalo vertical congénito. Y claro, también hay otras causas, como artritis o problemas neurológicos. Perfecto, ya tenemos la teoría. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la consulta? ¿Cómo se ve en la práctica? Se traduce en una anamnesis y un examen físico que son dirigidos, rápidos y eficientes. Vamos a ver el paso a paso. En la anamnesis hay una pregunta que lo cambia todo: si duele o no. Un pie plano que duele es una bandera roja gigante hasta que demostremos lo contrario. Hay que preguntar activamente: ¿dónde le duele? ¿Cuándo? ¿Con qué actividad? Este es nuestro primer filtro y el más importante para sospechar que algo no anda bien. Después, con el paciente de pie, nos ponemos a observar. Primero, lo obvio: ¿desaparece el arco? Luego, nos paramos detrás del niño. ¿Cómo está el talón? Es normal que se vaya un poquito hacia afuera, en valgo, sobre todo en los más pequeños. Es parte del desarrollo. Y por último, un truco visual: el signo de demasiados dedos. Si desde atrás vemos más de 2 o 3 dedos por el lado de afuera, eso nos sugiere que el antepié está desviado. Un dato más que sumamos a la evaluación. Y aquí están las maniobras que nos resuelven el diagnóstico. Primero, el test de puntillas. Le pedimos al niño que se pare en la punta de los pies. Si el arco se forma y el talón se va hacia adentro, en varo, listo, es flexible. Si no cambia nada, es rígido. Segundo, el test de Jack. Con el paciente de pie, le tomamos el dedo gordo y lo levantamos. Si el arco aparece, es flexible, si no, es rígido. Fíjense, estas dos maniobras no toman más de 30 segundos y ya tenemos la respuesta. Son nuestra herramienta más poderosa en la consulta. Y un último chequeo en el examen físico: la movilidad de la articulación subtalar.
Con una mano afirmamos el tobillo y con la otra movemos el talón de un lado a otro. En un pie plano rígido, este movimiento va a estar limitado o incluso ausente y, muy importante, puede ser doloroso. Otra señal que nos grita que esto es patológico. Bien, con toda esta información, ahora podemos armar nuestro checklist de banderas rojas. Estos son los criterios que nos dicen con toda claridad, este paciente necesita que lo vea un especialista. Entonces, para que quede súper claro, ¿cuándo se deriva? Si hay rigidez, que ya demostramos con las pruebas. Si hay dolor persistente. Si es asimétrico, un pie plano en un solo lado es muy sospechoso. Si aparece de repente en un niño más grande que antes no lo tenía. Si vemos que la deformidad empeora con el tiempo. O si se asocia a alguna condición neurológica. Cualquiera de estas es motivo suficiente para derivar. Y llegamos al final, a la parte práctica. ¿Qué hacemos? Nuestro algoritmo de manejo en APS es en realidad muy directo. Se reduce a 2 caminos principales, basados en todo lo que ya evaluamos. Así de simple, o se observa o se deriva. Para la gran mayoría de los casos que van a ser pies planos flexibles y sin dolor, nuestro rol es la observación y fundamentalmente la educación. Esto significa tranquilizar a los padres, explicarles que esto es normal, que es parte del desarrollo y que va a mejorar solo. Y algo muy importante, no se indican plantillas, ni zapatos ortopédicos, ni ejercicios. Nada de eso cambia la evolución natural de un pie plano flexible y solo genera gastos y preocupaciones innecesarias. Por otro lado, si detectamos un pie plano rígido o incluso uno flexible pero que duele, la conducta es una sola y es categórica. Derivación oportuna a ortopedia infantil. Nuestro trabajo ahí es identificar la bandera roja y gestionar la interconsulta para que el especialista continúe el estudio y manejo. Y esta frase lo resume todo. Nuestra misión no es ser expertos en el tratamiento quirúrgico del pie, sino ser expertos en el diagnóstico diferencial. Nuestra habilidad clave es saber quién necesita solo tiempo y tranquilidad y quién necesita sí o sí una evaluación por especialista. Y para cerrar, queda esta pregunta. La próxima vez que entre un niño o una niña con pie plano a la consulta, ¿cuáles son esas 2 pruebas simples, rápidas y que tienen un rendimiento altísimo que se van a hacer para tomar la decisión clínica más importante? Porque dominarlas es, en esencia, dominar el enfrentamiento inicial del pie plano en atención primaria.